Me acompaña Eric Fajardo. Eric, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿qué tal? Siempre un gusto acompañarte. Claro que sí. Eric, la información del momento es esta fabricación de Obama y su administración de esta retórica de la Russia Collusion. Lo que me llama la atención en todo esto es que Obama está calladito, Hillary Clinton está silente, está emulando con Armando Calderón. Los que son de Cuba me entienden perfectamente. Un espacio que se llamaba La Comedia Silente, donde hay silente, cine silente. También los que formaron parte de esa famosa reunión están callados todo el tiempo y sigue saliendo información, siguen saliendo detalles. Detalles, por ejemplo, como que altos funcionarios de inteligencia que investigaron las acusaciones de interferencia rusa en las elecciones de 2016 no estuvieron de acuerdo con quien fuera el director de la CIA, John Brennan, sobre una afirmación clave, pero él no hizo caso a lo que le decían y se aferró a esto porque el objetivo era seguir toda una retórica y fabricar una narrativa. Y este aspecto clave es que, según dijo John Brennan, Rusia interfirió en las elecciones de 2016 porque Putin y el gobierno ruso aspiraban a ayudar a que Trump fuese electo como presidente. De hecho, hubo una reunión en la CIA donde John Brennan convocó a todos los que discrepaban de él en este punto, que decían que no había evidencia, y John Brennan dijo, no, eso es lo que va. Y ese fue el informe que él presentó. Todo el mundo en ese grupo sabía que era mentira. Tu perspectiva, porque esto tiene muchas aristas. Primero tenemos la complicidad de la prensa, de Washington Post, de New York Times, que aceptaron filtraciones, la complicidad de todos esos miembros del equipo, Obama, que fue el que ordenó que se cambiara la retórica, porque había un informe que decía que no había evidencia de que Rusia había interferido en las elecciones. Ese informe se detuvo, no se publicó, y el que se publicó fue el que decía todo lo contrario, a sabiendas de que era mentira. Esto es un escándalo mayúsculo. La pregunta, yo abrí las líneas antes de que tú entraras, la pregunta que todo el mundo se hace, ¿Obama pagará por esto? Bien, mira Jorge, pienso que la administración Trump ha elegido una carta muy pesada que jugar para terminar con lo que ha venido siendo desde 6 meses una conspiración permanente del Estado profundo. El Estado profundo está a lo largo y ancho del aparato federal, ¿cierto? Están en las agencias federales que ya han sido colapsadas como USAID o el FEMA, pero también están en secretarías claves en el área de seguridad nacional, inteligencia y defensa, están en el Pentágono, el Estado profundo está, por supuesto, en el FBI, en la NSA, en la CIA, el Estado profundo está en el servicio secreto y esta es la parte donde se han vuelto críticamente peligrosos. Yo creo que el presidente Trump ha tomado una decisión, espero que lo haya hecho consciente de lo que implica el ofrecerle a los americanos una vez más total transparencia sobre un hito histórico de la desestructuración de la democracia en los Estados Unidos. El Russia hoax o el Russia Gate hoax fue el momento en el cual se pervirtió, se corrompió el aparato de seguridad nacional, la industria de la inteligencia quedó finalmente quebrada y a partir de ello se sucedieron paso tras paso tras paso una suerte de descalabro de la moral dentro de la industria de la seguridad nacional. Fue Russiagate el haber rechazado el informe de inteligencia comunitario que ahora nos aclara doña Tulsi Gabbard, lo tuvo en su escritorio Obama y decía que no existía ningún indicio de interferencia electoral rusa, y el haberle pedido a John Brennan que reuniera un nuevo ICA y generara un nuevo informe, lo que quebró para siempre, como decimos en Latinoamérica, por el eslabón más débil, la cadena de seguridad de todo lo que es la industria de la inteligencia. A partir de eso, tú has tenido después
y todos recordarán la computadora de Hunter Biden, Sí. la constitución del complejo industrial de la censura, la artillamiento o weaponization, como dicen acá, de la FISA contra ciudadanos americanos para persecución dentro de los Estados Unidos de sus propios ciudadanos con una ley de espionaje foráneo, y finalmente la instalación de un gobierno títere que hoy día queda claro, los últimos meses por lo menos, si no es que años, no lo manejaba Joe Biden, sino un grupo de oscuros burócratas demócratas que manejaban el autopen. Sí. Esto sin mencionar además un capítulo que está ahí mismo, pero un poco suelto, que es el atentado de Butler, Pensilvania, es decir, el intento de magnicidio. Todo esto fue parte de un descalabro que empezó en el momento en que la industria de la seguridad nacional fue quebrada, en el momento en que Brennan, Comey, bueno, y finalmente el presidente Obama, por lo que ha señalado la secretaria de Inteligencia, se coludieron para generar esto que ha terminado siendo parte de un complejo de perversión del FBI y de los aparatos de seguridad nacional al servicio de un partido político en deterioro de la democracia, permitiendo la instalación de un régimen de excepción postpandémico que persiguió, puso en listas negras a periodistas, a opinadores, a académicos, finalmente generó aparatos perversos como el que tenía doña Nina Yankovic en el Departamento de Seguridad Doméstica, esa famosa KGB dedicada específicamente como board de le llamaban el board de gobernanza y alguna otra cosa más. Que al final, y al otro lado, se desintegró, al final se desintegró eso, el de y en el el Departamento de Estado tenían, claro, y en el Departamento de Estado tenían el correlato, que era prácticamente el Global Engagement Center, es decir, eran un complejo de institutos, pero en todo sentido prácticas que se empezaron a instalar con lo de Brennan y Obama, que yo creo que ha llegado el momento, si se lo están ofreciendo los americanos, de transparentar al máximo. Debe haber no solo una indagatoria congresal, no solo un fiscal especial, debe haber un juicio de responsabilidades y debe caer quien deba caer. Y yo creo que aquí, si podemos emplear una frase clásica, el presidente Trump cruzó el Rubicón, como lo sucedió a Julio César en el año 54, si la memoria no me falla, antes de Cristo, cuando ya es como un punto de no retorno en este caso. Y yo quisiera destacar lo que dije al principio del comentario, también la complicidad de The New York Times, The Washington Post, The Atlantic, que ha sido una publicación que de manera constante ha publicado informaciones falsas. Hablando de eso, el presidente Trump va a demandar a The Wall Street Journal por $10 billones por la publicación de una carta que lo vincula con Jeffrey Epstein, también una carta que la administración considera que es falsa, y todo esto obviamente va a ir a juicio. Algo que me llama la atención es la cronología de los hechos. El 7 de diciembre de 2016 ya habían pasado las elecciones. Salió un informe que reiteraba que Rusia no se había entrometido en las elecciones estadounidenses. El 8 de diciembre de 2016 se canceló una reunión que se iba a tener con el presidente y su equipo de seguridad porque iba a haber nuevas guías emitidas y ordenadas por Obama, las cuales salieron el 9 de diciembre. Obama ordenó una nueva guía. Esa guía, ese informe decía que había que explorar la alternativa de que Rusia sí se había entrometido en las elecciones. Pero claro, cuando digo esto me refiero a cambiar la narrativa. Algo que me llama la atención es que en esta reunión, donde estuvo el equipo de seguridad nacional del presidente, estuvo, por mencionar algunos nombres, John Brennan, Susan Rice, estuvo este otro ex asesor de Obama, Ben Rhodes, estuvo, James Clapper, que es su asesor de inteligencia, lo que hoy es Tulsi Gabbard, pero no se menciona que estuvo Joe Biden. ¿Esto de alguna manera lo exculpa? ¿Te parece a ti? Bueno, es que desde mi punto de vista, a partir de la estructura en la cual se armó la administración Biden, Joe Biden, y lo dije desde el principio, incluso antes de saberse de su inhabilidad,
Joe Biden siempre fue un títere, siempre fue una cara, el vicepresidente de Obama, cierto, y alrededor de él todos los operadores del obanismo, en la Secretaría de Estado, en la Secretaría de Seguridad Doméstica, Mallorcas, todo el entramado alrededor de Joe Biden, incluido Merrick Garland, todos fueron operadores de Obama. Todos eran parte de ese esquema que ahora sabemos terminó urdiendo como Estado profundo esta conspiración rusa como primer episodio de una sucesión de golpes a la democracia en los Estados Unidos. Entonces, yo pienso que va a haber una lista de personajes que deben comparecer. Yo creo que es vital saber qué va a pasar con Christopher Steele, el agente británico, el que compiló este file, el dossier Steele, que finalmente fue lo que usaron Hillary Clinton y su campaña para materializar el supuesto o la especie mediática de que efectivamente había habido una colusión. Hay demasiados elementos dentro y fuera de los Estados Unidos que tienen que comparecer. Desde mi punto de vista, debería ser un juicio como el de Nuremberg. La dimensión de lo que pasó no es pequeña. Empezó por atentar y debilitar la democracia, un presidente electo con una falacia, con una mentira producida por falsos informes de seguridad nacional, siguió con la instalación, bajando ese presidente en una elección muy, muy dudosa, la instalación de un régimen de excepción en el que no gobernó Joe Biden, en el que gobernaron, al menos en la última parte, burócratas oscuros, burócratas que nadie eligió, ni siquiera tenían confirmación del Senado, gente puesta a dedo gobernó y usó el autopen para firmar perdones, probablemente confirmaciones de jueces activistas y saber Dios qué cosa más. Y finalmente terminó con el intento de lo que pasó en Butler, de desarmar el dispositivo de seguridad del candidato que iba a ser presidente de los Estados Unidos, casi a punto de suceder un segundo magnicidio. Entonces, es demasiado el peso y la dimensión de lo que está enfrente hoy día del Congreso de Mike Johnson como para pensar que esto puede ser un juicio pequeño o una indagatoria congresal. Esto, Jorge, debe ser un Nuremberg. Cierto, y aún así, ante la falta de evidencia, porque era demasiado descarado este intento por parte de Brennan principalmente, hasta el mismo James Comey, el director del FBI, le dijo a John Brennan, mira, no tenemos inteligencia que respalde directamente lo que en lenguaje de inteligencia se llama un aspiration point. O sea, aspiration point es cuando tú quieres llegar a un objetivo. Ya ellos tenían eso como un objetivo. Incluso le dijeron, no tenemos suficiente evidencia, pero en fin, así es la cosa y al final todo esto ha salido. Tengo que hacer una pausa comercial. Por favor, quédate ahí un par de minutos porque quisiera hablar un poquito acerca de los archivos de Jeffrey Epstein, porque aquí ha habido información que ha salido y que se ha suscitado. Primero, el Congreso quiere citar, ya votaron para citar a Ghislaine Maxwell, la cómplice de Jeffrey Epstein. Thomas Massie quiso pasar una moción, que decía que el presidente tenía que publicar absolutamente todo lo que tuvieran de Jeffrey Epstein. Y parece que hubo una especie de discusión o problema entre los republicanos, tanto así que suspendieron las actividades y ya se fueron para el receso planificado para agosto. Y muchos se están preguntando con respecto a Thomas Massie. Número uno, ¿por qué no lo dijo en tiempos de Biden? Y número dos, si ya el Departamento de Justicia se está moviendo para entrevistarse con Ghislaine Maxwell, si van a citar a Ghislaine Maxwell al Congreso, ¿era necesario esta moción presentada por Thomas Massie? Bueno, me acompaña Eric Fajardo. Eric, el caso Epstein ha estado bastante movidito. Hay quien dice que Trump ha sacado esto de Obama para desviar lo del caso Epstein, pero es que la administración también se está moviendo en el caso Epstein. El presidente Trump le dijo a Pam Bondi que liberara todo lo que tuviese del gran jurado. Ahí con los testimonios. Esto es un proceso complicado porque es un proceso confidencial, se mantiene secreto y hay jueces que tienen que autorizar
la liberación de estos documentos y mirar si terceras partes salen perjudicadas o no. Eso solo por ponerlo así. Sin embargo, el Departamento de Justicia se está moviendo para sacar esos documentos. Asimismo, el Congreso de los Estados Unidos, o sea, en la Cámara de Representantes, el Subcomité de Supervisión y Reforma del Gobierno acaba de votar a favor de emitir una citación para Ghislaine Maxwell, quien es la cómplice de Jeffrey Epstein, que ella está cumpliendo una condena de 20 años y está en Tallahassee, precisamente, aquí en el estado de la Florida, en una prisión federal. Por otra parte, hay que tener en cuenta, en el caso también de Jeffrey Epstein, que el representante republicano, dice él que es libertario por Kentucky, Thomas Massie, quería que se votara una moción para obligar al presidente y al Departamento de Justicia a publicarlo todo, absolutamente todo. Y hay quien está criticando a Thomas Massie y le está diciendo, número uno, ahora lo vas a decir. ¿Por qué no lo dijiste en tiempos de Biden? Y número dos, con todas las movidas que está haciendo la presidencia, ¿es necesario? Trump le dijo hasta alma mía a Thomas Massie. Thomas Massie no es la primera vez que pelea con Donald Trump. En el caso del bombardeo a las instalaciones atómicas de enriquecimiento de uranio de Irán, también se opuso Thomas Massie. ¿Tú crees que con esta moción Thomas Massie hizo lo justo o se excedió o no era necesario? ¿Qué piensas tú? Mira, vamos por parte, porque en realidad lo de Jeffrey Epstein es, desde mi punto de vista, un fallo comunicacional, un error severo en la estructura de comunicación de gobierno de la dirección o del Departamento de Justicia. La señora Pam Bondi, te lo voy a poner en términos de comunicación política, ofreció más de lo que tenía. Blefeó, especuló con su mano de póker. Y cuando alguien pagó por ver y le tocó bajar la mano, no tenía lo que ella había especulado que tenía. No es bueno decir que se equivocó, no es coherente decir, Eric, mira, se equivocó, porque decir, tengo sobre mi escritorio los archivos de Jeffrey Epstein y después decir, bueno, no era la lista, eran archivos de pornografía infantil, no podemos inducir que fue un mal trabajo de ella y que simplemente se equivocó, no lo leyó, no lo vio, confió en alguien que se lo dijo. Mira, no importa qué es lo que haya sucedido, probablemente hubo un middleman, un operador del Departamento de Justicia, de esos que ya no está, probablemente una de las razones para alejar a mucha gente, incluida la misma hija de James Comey, del ex director del FBI durante la era Obama, o fue precisamente que no hicieron un buen trabajo, no acompañaron muy bien ni este ni otros procesos críticos. La responsable es Pam Bondi y eso no se lo puede quitar nadie. Ahora, este error de comunicación de gobierno le ha generado un problema muy serio a la administración Trump, porque daña lo que yo entiendo es la parte más crítica de la relación del presidente con los Estados Unidos, con los votantes. El blindaje del presidente Trump es la total confianza que su electorado le tiene. Daña esa confianza, lacera esa confianza, disturba esa conversación, se convierte en un ruido semántico cuando una secretaria tan importante especula, como en el póker, y luego a la hora de mostrar la mano no tiene lo que especuló que tenía. Ese fue para mí el error. Todo lo demás, todo lo que sucedió después, los demócratas, las indagatorias, la media, las comisiones en el Congreso, son simple y sencillamente carroñeo. Lo que Ghislaine Maxwell vaya a decir, lo que está diciendo hoy mismo Michael Cohen, que se ha vuelto de nuevo una estrella de los medios, todo eso es carroñería de políticos, de asesores venidos a menos, finalmente de figuras públicas que están viendo la manera de reaparecer. Entre ellas yo incluyo, por supuesto, a Thomas Massie, el representante de Kentucky. Él es uno de los únicos devotos, pero aún así un celota, un acólito celoso de la posibilidad de que Rand Paul alguna vez sea algo más que un senador. Y en esa lógica se han movido los dos. Y revisamos, acabo de ver en Grok, cuál es la calidad del legislador que Thomas Massie tiene en esta legislatura. Ciertamente es parte de ese grupo de republicanos y de demócratas que les encantaría carroñar con esto que en Latinoamérica llamamos el hacer
policía de crónica roja desde el Congreso. Es decir, legisladores que no tienen la capacidad de generar proyectos de ley, iniciativas legislativas que impacten realmente como deberían en sus estados y a nivel nacional, se ocupan de hacer de comisarios de pueblo y de perseguir las páginas de Crónica Roja como agenda legislativa. En eso están muchos legisladores, lamento decirlo, muchos legisladores rinos también, muchos republicanos de nombre solamente, junto con Thomas Macy. No hay que preocuparse de lo que ellos digan. Están tratando de hacer leña del árbol caído, un error, un dislate comunicacional de Pam Bondi que produjo una oportunidad de brillar a partir de la especulación sobre un tema que difícilmente podría alguien con sentido común creer que llegue hasta el presidente. Si esto llegara hasta el presidente Trump, los demócratas lo hubieran sacado hace 8 años, antes de perder la elección en 2016, antes de perder la nueva elección con Kamala Harris, antes de tener que atentar a alguien, quien sea que haya sido el responsable intelectual contra la vida de Donald Trump. Estaba antes el tema de Epstein. No tuvieron la posibilidad de sacarlo porque no alcanza Trump. Pero sin duda deben haber actores. No me extrañaría que muchos de los senadores rinos, por ejemplo, estuvieran de alguna manera o se fueran a ver afectados por aquello. Así que hay en lo de revelar lo de Epstein, yo diría que una superlativización de algo que jamás hubiera sido tan grande si se manejaba muy bien comunicacionalmente el Departamento de Justicia. Es cierto, es cierto. Oye, muchísimas gracias por haberme acompañado, Eric, de verdad, gracias.